Principio 1 de la sabiduría tolteca. La muerte es el cazador. Te propongo que empieces a preguntarte, ¿qué quieres de tu corta vida? Sí, la vida es corta, pero también deslumbrante. Tal vez vivas 80 o 90 años, pero en comparación con el universo, los años de tu vida son muy insignificantes. Así es este mundo, nadie es eterno. El primer principio tolteca, el más temido y el más olvidado por toda la humanidad. Es un tabú, se encuentra bloqueado y negado. Este principio es la muerte, nuestra propia muerte. Este es un tema que mucha gente se niega a tocar en serio. Esta sabiduría proviene del México prehispánico y ha sido transmitida de manera oral de generación en generación. Quizás hoy en día la percepción y la forma de expresarla no sea la misma, pero la idea es la misma que nos dejaron los sabios toltecas. Los toltecas vivían sabiamente, totalmente mortales, y los principios de esta sabiduría son para ponerse en práctica. Y si lo haces, te aseguro que tu vida adquirirá otro sentido. Descubrirás cosas que ya estaban en ti, pero que quizás aún no te habías hecho consciente. Los toltecas decían que el ser humano percibe todo por algo que se ha popularizado en los tiempos modernos como punto de encaje, pero yo prefiero llamarlo punto focal o punto de enfoque. Es un punto donde enfocamos nuestra percepción. Este punto se encarga, por medio de hábitos, de seleccionar o descartar la realidad que percibe. Es la percepción que tienes del mundo, que es similar a la manera que los demás perciben lo que llaman realidad. Hemos sido domesticados por la estructura social para percibir las cosas de manera programada. Pero nosotros podemos librarnos de la percepción socializada. Los toltecas llamaban a esa liberación la libertad de la conciencia de ser. La muerte era uno de los pilares fundamentales de la cosmovisión tolteca, porque la simple idea de ella hacía que la percepción del practicante cambiara, y una vez que se producía ese cambio, era posible aceptar otra realidad diferente a la cotidiana. La realidad cotidiana es el tonal, el mundo normal. Pero cuando la conciencia se movía por el cambio de percepción, los practicantes accedían a una nueva faceta escondida en el ser humano, el nahual, un tipo de conciencia que revela otros aspectos no tan visibles del ser. El tonal y el nahual eran la fuente de conocimiento de aquellos sabios toltecas. Ser conscientes de la certeza de la propia muerte puede guiarnos hacia nuestro nahual interior, es decir, a nuestra conciencia que se encuentra en las profundidades de nuestro ser totalmente dormida. Para ello, debes comenzar por estar totalmente a disgusto con tu forma de vivir. Y si estás aquí, seguramente sientes que algo no anda del todo bien en tu vida. O a lo mejor es mera curiosidad, pero de seguro que estás en la búsqueda de algo más. Una vez que tu percepción cambia, se mueve, rompes el ensueño del mundo. Por lo general, la conciencia humana está situada en algo que se denomina posición del ensueño, o una posición específica del punto de enfoque que hace que el tonal, el yo social, tome el mando. Los toltecas decían que este mundo era como un sueño, y tenían diferentes tipos de ensueños. Al mundo del tonal, el de todos los días, lo catalogaban como un ensueño común para todos y veían que ese ensueño común
nos mantenía totalmente enajenados en una visión surrealista de las cosas, donde la gente se comportaba de manera extraña, pues nunca se daban cuenta que lo que veían es solo parte de un ensueño colectivo que llamamos realidad, o en términos toltecas, tonal de los tiempos. El tonal de los tiempos es la fuerza que nos impulsa como seres humanos y nos colectiviza para percibir de la manera en que lo hacemos, algo así como la conciencia colectiva. El tonal es la fuerza detrás de todo intento por mantener al ser humano en cautiverio, pero no obstante es por medio del tonal que nos liberamos. No debemos despreciar al tonal, sino que debemos equilibrarlo con su contraparte, el nahual, para llevar una vida armoniosa, y ello solo se logra poniendo en práctica el primer principio, que es el que ayuda a sacudir al tonal y hace que nuestro mundo y visión del tonal se modifiquen de manera positiva. La mejor forma de cambiar nuestra percepción y obtener más libertad es enfocando la atención hacia nuestros pensamientos. Así podremos retomar el control perdido. Entonces nos daremos cuenta que nosotros somos lo que pensamos, o más bien, lo que elegimos pensar. La atención es la herramienta mediante la cual la conciencia convierte todo lo que la rodea en algo comprensible. La atención o capacidad perceptiva pertenece al reino del nahual, al yo profundo. Pero en la cultura occidental, basada en su conocimiento y superioridad, enfocándose solo en lo racional, nuestro tonal se convierte en una especie de carcelero. A ello los toltecas lo llaman la forma humana. La forma humana viene de ser el molde colectivo, el sello por el cual los seres humanos formamos parte de una sociedad. La forma humana nos marca para no salir a los linderos de nuestro nahual. Por ello negamos la muerte, la disfrazamos, la evadimos, pero jamás la enfrentamos. Deja de comparar tu tonal, o sea, tu yo social, con el tonal de los demás. Solo son formas que cada uno usa para asimilarse a la sociedad, y tú eres más que eso. Existen dos tipos de muertes: la muerte real, que nos toca a todos y cada uno de los seres humanos, y la muerte por la opinión de los demás, que te sucede cuando piensas en la opinión de otros acerca de ti. La mayoría de la humanidad tiene miedo a estar consigo misma. Puedes observar esto en ti mismo. Siéntate en un sillón cuando estés solo. No prendas la radio ni el televisor, no hagas nada. Simplemente quédate allí, al menos unos 15 minutos sin hacer nada. Verás lo difícil que te resulta. Estamos tan programados para no estar con nosotros mismos, y menos aún sin hacer nada, que el día que estás contigo a solas, huyes. Uno de los peores miedos de la humanidad es estar solos consigo mismo. Es el ego el que teme la soledad. El ego que no es más que una pequeña parte del tonal y requiere siempre que lo mimen. Requiere pelear con otros tonales, discutir, perder el tiempo para mantenerte ocupado en la superficialidad. Nunca quiere estar solo. Por eso hemos hecho que la tecnología sea un placebo mental y emocional para no estar solos. Buscamos afanosamente gente, parejas, ideologías grupales que sean similares o que nos escuchen. Si pudiéramos definir el tonal en una palabra, sería el cabrón que no nos permite soltar y nos mantiene cautivos en sus pseudo cosas importantes. El ser humano siente un miedo irracional a la soledad, por culpa de su propio tonal mal programado. No importa que vivas en compañía,
o seas parte de un club social, o seas un referente, o tengas una ocupada vida social. En el fondo sabes que vades estar con el único ser con el cual naciste y con el cual partirás, tú mismo. Pensamos que desterrando cualquier pensamiento acerca de que vamos a morir, jamás seremos tocados por la muerte y en consecuencia actuamos de manera descontrolada, apática hacia la temporalidad de nuestra vida. El tonal borra toda posibilidad de que pienses que no existe otra cosa más que sus reglas, pero las reglas del tonal pueden ser cambiadas. Hagamos el siguiente ejercicio. Respira conscientemente. Inhala. Cierra tus ojos. Siente el aire que entra en tus pulmones. Siente cómo lo retienes y cómo lo exhalas. Repítelo durante algunos segundos. Quiero que entiendas que estás tomando conciencia. El tonal te mantiene dormido, pero parece que estás despierto. Vives en hábitos, en guerras, en causas locas. El ensueño social nos dirige a metas creadas, sueños, ideales políticos, religiosos, de superación, etc. Ahora quiero que mires a tu alrededor. Todo lo que ves solo durará mientras estés vivo. Una vez que mueras, es probable que todo siga igual, o a lo mejor no. Realmente eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que tú solo lo verás mientras dure tu pequeño tiempo de vida. En este mundo, no importa qué tan grande llegues a ser, qué tan pobre sea tu situación, qué tan conocido o desconocido te consideren los demás. ¿Sabes por qué? Porque a la muerte importan muy poco tus títulos, tus influencias, tus sueños, tu vida. La muerte en un instante te abrazará y dejarás de hacer tus cosas de todos los días, las cosas que hoy consideras importantes. La muerte no es un sueño, la muerte te anda cazando desde que naciste, pero me temo que nadie te lo dice. Piensa en un momento en tus padres, en tu familia, en tus seres queridos. Piensa en aquella persona que le guardas rencor por idioteces emocionales. Y piensa que en cualquier momento lo único que ellos también tienen por seguro es su propia muerte. Confiar en karmas, reencarnaciones o teorías inmortales solo hacen que te comportes atado a una visión simplista de la vida, que le quite el verdadero sentido. Si eres pobre, es por tu karma. Si una persona fue atropellada, fue su karma. Este sistema fue creado para mantenernos atados a una creencia de que en una vida posterior íbamos a ser recompensados por nuestros sufrimientos. Pero por un instante quiero que pienses por ti mismo. ¿Y si todo eso de las nociones de inmortalidad, de la reencarnación y de paraísos es un mito? Si solo son ideas o creencias que elegiste, entonces, amigo, estás parado en un sitio horrendo, comportándote como un inmortal que cree que su tiempo es eterno, para hacerse el tonto una y otra vez, para justificar sus actitudes infantiles y no asumir su responsabilidad de existir. Morir a todo lo que hemos aprendido a hacer dentro del esquema social es una tarea que te dignifica. Debes aprender a morir a todo momento pasado, saborear el presente sin necesidad de frustrarte por lo que pasó, sin expectativas por lo que vendrá. Cuando aprendemos a morir al pasado y al futuro, entramos en el único reino que existe, el aquí y ahora. Te invito a que veas eso desde una nueva perspectiva. Medita
durante 5 largos minutos en algo simple. Mejor empezar por algo simple, porque tal vez la tarea no resulte tan fácil. Concientiza en tu mente que todas las personas que conoces, las que amas y las que no, incluido tú mismo, van a morir. Sí, todos vamos a morir. Hazlo. Medita solo 5 minutos sobre esto. Puede parecerte loco o morboso, pero créeme, más loco es sentirse inmortal y comportarnos como seres que nunca van a verse afectados por lo único real y verdadero que tienes en esta vida, tu propia muerte. Con la muerte no hay negociaciones ni plazos para alargar el contrato de lo que estás viviendo. Una vez que la muerte te toca, su toque es definitivo. Jamás volverás a tocar este mundo en la forma en que lo haces ahora. Una vez que la muerte te toque, toda tu realidad se desvanecerá para siempre. Los toltecas pusieron a la muerte en primer lugar de su sabiduría ancestral, a modo de brújula. Una y otra vez insistían a su gente que la muerte era el cazador imbatible. Nadie estaba ni está exento del toque de la muerte. Tal idea los llevó a entender que la vida, si bien es apenas un fragmento, vale enormemente vivirla, pero vivirla con un sentido de ser, no como una máquina que repite diariamente el mismo programa. Mantener el enfoque en una posición rígida es lo que nos mantiene como el burro siguiendo la zanahoria. Nos quejamos continuamente de infinidad de cosas que no podemos hacer, pero a la muerte eso no le importará un carajo cuando llegue tu día. Por eso los toltecas le daban poca importancia a cosas tan vanas como la importancia personal, los títulos, etc. A ellos no les interesaba pertenecer al ensueño colectivo social. Eso es como presumir las cadenas que te mantienen como un esclavo y no te permiten salir a atestiguar que hay más allá de tu propia cárcel autoimpuesta. La sabiduría tolteca hace énfasis en que debemos tomar conciencia de nuestra propia muerte, real e inminente. No podemos dejarla de lado. Es nuestra compañera, nuestra más íntima compañera y amiga. Ella no cambiará de opinión al respecto de llevarte o no. Tu muerte no te va a traicionar, de hecho cumplirá su palabra, y un día de estos, sin previo aviso, simplemente te tocará. Cuando sientas que todo te sale mal, cuando hayas perdido todo y tocado fondo, cuando sientas que no puedas seguir adelante, que no puedes seguir tu propio camino o que simplemente tienes todo el tiempo para continuar posponiendo las cosas, haz algo simple. Cierra tus ojos y pregúntale a tu muerte, ¿qué hay más importante en el mundo que su toque personal hacia ti? Esa es una verdad indiscutible. Tu muerte no es un juego, de hecho es algo muy real, y verás en un instante cómo todo tu mundo deja de existir. Así que regálate tu tiempo y empieza a ver realmente lo que quieres de tu vida. Empieza a cuestionarte las cosas. No desperdicies esta oportunidad. El universo lleva existiendo miles de millones de años antes que tú estuvieras aquí, y lo seguirá haciendo después de que no estés. Ese no es el problema. No eres el centro del cosmos. Nadie lo es. Nadie es tan maravilloso ni indispensable como se piensa. La cuestión es, ¿qué haces tú con el poco tiempo que tienes? ¿Sigues esperando el momento oportuno para empezar? Es curioso cómo nuestro ego nos impide ver lo real y nos hace sentir que tenemos mucho tiempo. Los sabios toltecas se repetían a sí mismos que la muerte es el cazador, y esto les infundía el ánimo del guerrero, que los fortificaba y les hacía vivir todo como una aventura en la cual se sumergían con alegría. No como la apatía de la mayoría de la gente,
que ve el día presente como una carga. Tal vez lleves años posponiendo ir a correr, caminar, nadar, ir al gimnasio, quitarte tu carácter negativo, tratando de dejar vicios, y todo va quedando solo en buenos deseos. En pocas palabras, te inclinas a tu tonal para llevar un tipo de vida que ni siquiera tú mismo aceptas en tu interior, pero que no sabes cómo cambiarlo. Tal vez quieres erradicar alguna manía en ti y te justificas con tus debilidades. Nada es tan difícil de eliminar. Tu tonal se tambalea fuertemente cuando te enganchas a la verdad de que no eres inmortal. Si no estás contento con la vida que llevas, haz un recuento. ¿Qué quieres ser? ¿Y qué estás esperando para empezar con ello? Mucha gente se siente abrumada con las cosas que le suceden, pero nada es tan importante como tomar conciencia de ese gran regalo que es el hecho de estar vivo. A partir de este instante, hazte consciente de lo efímero de nuestra existencia. Hay mucha gente que por orgullo o rencor dejó de hablarle a una persona importante en su vida. No hay mayor estupidez que eso. Un desatino más. Con la muerte como cazador no tienes tiempos de pensar en tu orgullo. Los toltecas dicen que aparte del tonal hay una fuerza que nos engancha a todos en común, y es el punto de enfoque o percepción. Tienes el poder de enfocar toda tu atención y convertirla en todas las ideologías y creencias que sean verdaderamente reales e importantes para ti. Con tal verdad no te queda otra más que ser tú mismo. Y ser tú mismo es mucho más que suficiente. Pero nos resulta difícil ser nuestra propia identidad. Por eso imitamos, emulamos, huimos y nos sumergimos en el condicionamiento humano. Nos amortiguamos con el reino del tonal y morimos totalmente en el plano de la inconsciencia, sin jamás conocer la libertad, porque nunca supimos que teníamos una contraparte que nos brinda esa libertad de ser. Nos distraemos por obra del tonal, pero si eliminaras todas las distracciones y placebos sociales, ¿sabes qué quedaría al final? Tú. El ser humano está tan programado por la sociedad que rara vez se detiene a verse. La mayoría de la gente no vive, existe, y eso es todo. Ahora sé consciente del aire que penetra en tu cuerpo. Sé consciente de que no tienes tiempo, porque de hecho nadie lo tiene. La muerte irá cazando a todos, uno a uno y de manera personal. La libertad es salir de la utopía, del hedonismo, de la autocomplacencia, de los pretextos que te impiden hacer lo que quieres, de la apatía aburrida de seguir haciendo lo mismo que haces y sin embargo estás cansado de hacer. Es como si tu tonal te mantuviera atado. Por eso estás continuamente huyendo de ti mismo. El reino del Nahual, tu yo profundo, reside en el silencio de tu ser. Mucha gente necesita sentir que todo el mundo le hizo algo, que todo el mundo lo traumó en su infancia, y como han vivido una programación débil, aceptan que son la víctima. Pero sé realista, encaja tu percepción, escucha la voz que emana de tu interior, esa voz que tienes velada y apagada. Ella tiene un vínculo muy importante con tu cazador. Es la voz que los toltecas llaman la voz del ver, porque sabe con certeza todo lo que te sucede. Es esa pequeña voz que muchas veces tiene razón y se manifiesta como pequeños lapsos de intuición, pero jamás la escuchas. La voz del ver es tu profundidad interior, comunicándose contigo a nivel consciente. Eres tú mismo, solo que en un nivel profundo que casi nunca tocas por tu forma de vida tan rápida. Prefieres escuchar la voz de toda la sociedad, todo el ruido, toda la cháchara del internet, que escuchar a tu propia voz interior.
El remedio es la autoconciencia sobre la muerte. No hay que temerle, al contrario, hay que tenerla presente, ser consciente de su existencia. Úsala, enfoca tu atención, toda tu mente interior en el lazo que te une a tu muerte personal. Deja que tu voz del ver te hable de ella, así, sin ningún pesar, sin dudas, ni tristezas o apegos. Una vez que eres consciente de ella, una vez que fluyes y te haces uno con ella, tus actos tendrán sentido. Cada paso se transformará en algo único, algo que dejará de ser rutinario. Tu trabajo, tu familia, lo verás con otros ojos, pero si sigues actuando como un inmortal, tu vida será aburrida. No sabrás qué hacer, pues te crees que tienes todo el tiempo del mundo, cuando solo tienes un pequeño fragmento de la eternidad. Mucha gente prefiere estar en manos de verdaderos verdugos y ser humillados emocional y físicamente, a estar solos. Pero la realidad es que ya estás solo. Al viaje de tu vida has venido solo y partirás solo. Esa es la realidad. Cuando soportas sufrimientos, cuando soportas que alguien baje tus emociones, no es que estés enfermo o que ames y todo lo soportas por amor. Simplemente no quieres cambiar, no sabes qué hacer. Tienes el temor más grande del ser humano, tan arraigado que ni te das cuenta que realmente estás solo y en tu imaginación proyectas príncipes azules que se esconden en el interior de lobos. Analízate, observa cómo te zambulles sin siquiera estar consciente en el tonal de los tiempos. ¿Qué es toda la pasión social de la gente? Todo lo nice, lo cool, lo chic, palabrerías absurdas que te mantienen en un nivel mecánico biológico, pero te aferras, no quieres cambiar, titubeas tanto con la simple idea de borrar todo y renacer dentro de ti que siempre piensas que más adelante lo harás. Solo eres un medio para que los parásitos mentales que has creado se alimenten. Si no te gusta la vida que llevas, si estás preso en situaciones desgastantes de violencia, vicios, manías, simplemente cambia. Deja de dormir el sueño del mundo. Toma a tu muerte como consejera. Ella no te miente. Ella sí es real. Verás que no te cuesta ni una gota de esfuerzo dejar de hacer aquello que te daña. A lo mejor te choca tanto esta idea, pero acepta el hecho de que vas a morir. Contra ese hecho, muy pocas cosas tienen verdadera importancia en esta vida. La sabiduría tolteca nos habla de valorar lo que realmente tienes y de poner en su lugar lo que te hace daño. ¿Sabes cómo? Todo aquello o aquellas personas que limitan tu desarrollo interior y personal simplemente son dañinos y por lo tanto deberías borrarlos de tu entorno. Muchas personas prefieren abrazarse a lo conocido, aunque sea totalmente algo dañino, para ellas mismas. Pero esos son pretextos de gente que no quiere sentirse sola, porque inconscientemente nos han hecho temer a la soledad, ya que en ella es cuando encaramos a nuestra verdadera compañera de vida, la muerte personal. Así que el primer principio es que tu muerte es el cazador. Los demás y la situación en la que ahora te encuentres, comparado con eso, no es nada. Nada es más importante ni trascendente que tu muerte. Ningún problema es tan importante o difícil. Ningún ser humano en la tierra tiene tanta importancia como la muerte. Entonces, ¿qué harás de hoy en adelante? Ahora sabes que tu muerte te acecha. No sabes cuándo te tocará, pero una vez que lo haga, te irás. No habrá más llantos, ni risas, ni personas, ni riquezas a las cuales aferrarte. No habrá más enojos, ni ropa de marca, simplemente tu ser
entrará en la existencia del universo, pero tu estadía aquí habrá terminado. Realiza a diario este simple ejercicio. Repítelo cada vez que te sientas aburrido, sin sentido o enojado. La muerte es el cazador invencible. Si logras concientizarlo, tu tonal dejará un espacio para que tu profundo ser interior cobre conciencia y despierte. La meta de los toltecas era alcanzar y mantener el equilibrio entre el tonal y el nahual dentro de sí mismo, para llevar una vida verdadera, una vida que es vivida conscientemente, no a merced de fuerzas que hacen que el ser humano se comporte como un simple títere. Si haces tuyo este primer principio, tu vida dará un cambio imborrable. Tu respirar será único, tus pasos sagrados, tu hablar, tu toque, tu tacto, el comer, hacer el amor, todo se volverá algo sublime. La sabiduría tolteca no erraba, y por ello pusieron a la muerte en primer lugar. Nos habla de que no importa qué hagas o qué dejes de hacer, no hay tiempo. Por eso, en base a ellos, debes vivir la vida. Es una realidad tan simple que nadie la quiere ver. Preferimos vivir en el espejismo, que nos destruye sin que nos demos cuenta. Nos hace posponer acciones, creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo. La ilusión de la inmortalidad deja de ser cuando te haces consciente de tu muerte, cuando tomas en serio el hecho de existir, cuando partes de la premisa que no hay tiempo, que solo eres apenas un fragmento mínimo de la eternidad. Todo empieza a cobrar un sentido diferente en la vida. Acepta el reto de vivir al filo del abismo. El vivir en paz no existe, es un paradigma. Vives con la muerte como cazador, y de ahora en más, con solo dos opciones. O te comportas como si no supieras nada y vuelves al mundo de fantasías en el cual viven millones de seres humanos, o empiezas a vivir sabiéndote mortal. Ahora da el paso necesario. El tiempo de sentirse inmortal ha terminado. Decide qué hacer con tu vida a partir de ahora, aquí y ahora, porque eso es todo lo que existe. Todo lo demás es parte del ensueño colectivo. Los sabios toltecas decían que siempre preferían una vida mortal, porque es la única que vale la pena ser vivida.